Damos gracias a Dios por un nuevo espacio, por una nueva enseñanza la cual nos fue dada el privilegio de impartir. Esta enseñanza, pues, fue trasladada específicamente el día 23 de agosto del año 2023. En su momento, pues, no teníamos el alcance, pues, para grabar esto, eh, o el conocimiento. Sí teníamos el alcance, pero no el conocimiento. Sin embargo, pues, como he sido confirmado en palabra que no se debe desperdiciar, no se debe atesorar. Eh, Quiero seguir atesorando esto. Quiero que quede guardado, que quede plasmado, no para vanagloria mía, sino para edificación de otros, para cumplir lo que Dios me enseñó, para compartir también lo que Dios me enseñó a través del estudio de la palabra. Es decir, multiplicar la enseñanza, transmitirla, multiplicar, dar, cumplir el verdadero ayuno, que es dar pan al hambriento, pero el pan espiritual. Amén. 23 de agosto del año 2023. No hace mucho de eso. Específicamente, pues estamos hablando de octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, alrededor de 7 meses. No hace mucho. Este tema, eh, el tema que se impartió es el tema de la obediencia. Anterior a eso, pues este tema se iba a impartir en vivo en otro departamento. Sin embargo, pues al tenerlo listo, pues yo decidí trasladar esto. Efesios 4:11. El mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Vuelvo a recargar, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera a todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar. Quiero enfatizar nuevamente, a un varón perfecto. Filipenses 3, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, no que lo haya alcanzado ya, ni siquiera que ya sea perfecto, sino que prosigo para por ver si logro así aquello para lo cual también fue sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, la perfección, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Así que todos los que somos perfectos, dice en versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, es decir, en el versículo 12, él estaba luchando por ser perfecto, pero en el versículo 15 ya alcanzó la perfección. Todos los que somos perfectos, sintamos si otra cosa sentís, también esto lo revelará Dios, Cristo Jesús. Amén. Y quiero hacer una pausa aquí.
¿Qué tiene que ver la perfección con la obediencia? Pues tiene que ver mucho. Un hombre perfecto, el máximo perfecto, Cristo Jesús, él obedeció. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. El apóstol Pablo imitaba a Cristo. ¿Y cómo se puede imitar a Cristo? Haciendo las obras de Cristo. ¿Cuáles son las obras de Cristo? La obediencia. Amén. Hebreos 5 capítulo 5 del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la para eterna salvación, para, ¿para quién es la salvación? Para todos los que le obedecen. Es decir, los que no obedecen no pueden alcanzar la eterna salvación. Eh, Así lo dice la Biblia. Vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, si Cristo aprendió obediencia y al ser imitadores de Cristo, debemos ser obedientes. ¿A quién? A Cristo. Entonces, al obedecer, alcanzamos la eterna salvación. Es importante la salvación, la obediencia. Yo creo que sí es muy importante leyendo este versículo y leyendo este estudio. Amén. Quiero trasladar como, como Cristo tuvo varias facetas de obediencia. Yo quiero trasladar esta enseñanza en tres obediencias. ¿Y, y qué beneficios obtuvo? ¿Qué recompensas o qué añadiduras obtuvo a través de esas obediencias? ¿Cuál es la motivación? Pues a que aprendamos a ser obedientes. ¿Y qué es lo que hay que obedecer? Es la palabra, tan simple, no hay que darle muchas vueltas a eso. Eh, en los últimos tiempos se han levantado, pues yo lo voy a llamar gimnasias mentales, las cuales usan, y como lo dice el mismo apóstol, el apóstol Pedro, Pablo y Judas, pervierten las escrituras para su propia perdición, es decir, interpretan a su modo, son herejías, sectas que se levantan pues para, para sus propios placeres. Es decir, le voy a dar un ejemplo. Y yo veo importante esto, es importante enfatizar esto. Le voy a dar un ejemplo. La Biblia dice, no os embriaguéis, porque no os embriaguéis, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Muchos pueden decir, mire, ahí dice no embriagarse, pero no dice específicamente no, no consumir alcohol. Es decir, puedo consumir alcohol sin embriagarme y no estoy incumpliendo la ley. Esa puede ser una perversión,
una adulteración de las escrituras, interpretarla para su propia conveniencia. No sé si me trato, si me doy a entender. Por ejemplo, hay una secta muy famosa, yo no conozco mucho de esa, pero sí sé que ellos aprueban la bigamia con base al Antiguo Testamento, diciendo que como los hombres del Antiguo Testamento tenían más de una mujer, ellos pueden tener más de una mujer. Hay una secta que se llama de Jim Jones, también una secta davidiana, no recuerdo ahorita, solo recuerdo que fue en Waco, Texas. Muchos de esos líderes tuvieron hijos con todos sus seguidores, no con todos, con muchas de sus seguidoras. Eh, es decir, eh, como dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Y ellos estaban siendo sabios a su propia opinión, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento, sé, sé esposo de una sola mujer, de una sola mujer. No, incluso las leyes terrenales y seculares, pues no, no permiten la, la bigamia, ¿verdad? Por lo tanto, pues ellos siendo sabios en su propia opinión, pues están cumpliendo las escrituras, cuando no es así, ¿verdad? Entonces, sí es importante la obediencia, la obediencia. Y es importante no ser sabio en nuestra propia opinión. Amén. ¿Cuáles son esas facetas de obediencia de Cristo? La primera obediencia es la obediencia del atrio. La obediencia del atrio, yo la quiero poner en el momento que Cristo se bautizó. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también pues, también Jesús fue bautizado y orando, y el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Primera cosa que podemos ver aquí es la obediencia de bautizarse. Al cumplir esa obediencia, ¿qué pasó después? El cielo se abrió. Es decir, si tú quieres que el cielo se abra, sea obediente. ¿Qué pasó también? El Espíritu Santo, eh, él recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo y no eres obediente, es muy probable que no lo alcances. Es muy probable que lo alcances siendo obediente. ¿Qué más dice también? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, la obediencia agrada a Dios. La obediencia complace a Dios. Esta es la obediencia de Atra, o la primera obediencia, o alguna de las obediencias que queremos trasladar, que son tres. Obediencia del lugar santo. A los pies de imprenta, vamos a leer. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar.
Entre tanto que oraba, la apariencia se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro los, y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Dios y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, tuvieron temor a entrar a la nube. Y vino una voz de la nube que decía, eres mi hijo amado, a él oí. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Quiero hacer énfasis. ¿Cuál es el acto de obediencia aquí? El acto de obediencia es, y subió al monte a orar. Como, como ya hemos dicho, hay mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu Santo. Uno de los mandamientos del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, que es orad sin cesar. Así lo dice, orad sin cesar. Es decir, el que no ora, pues no está cumpliendo los mandamientos del Espíritu Santo, que es orar. Cristo estaba cumpliendo este mandamiento, que es orar, estaba obedeciendo. Y él recibió, pues, entre otras cosas, o sea, no solamente la obediencia de orar, sino también la obediencia de estar aquí en la tierra, haciendo estableciendo el evangelio, entre otras cosas. Y dice, ¿cuál es la añadidura y cuál es la recompensa? Entre tanto que oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. Es decir, la Biblia dice, el corazón, el corazón alegre hermosea el rostro. Es decir, alguien que ora le puede cambiar el rostro, le, le puede cambiar el rostro. Su, su apariencia puede ser otra. Alguien que no ora, pues puede tener lo contrario, pues puede reflejar, eh, pues no belleza precisamente. ¿Cuál es la segunda, cuál es la segunda añadidura o recompensa? Eh, si vemos que dos varones, que eran Moisés y Elías, que ellos hablaban de la partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén, es decir, estaban hablando de eventos futuros. Si tú quieres conocer escatología, si tú quieres tener revelación de la palabra, si tú quieres recibir los misterios de Dios, pues el requisito para cumplirlo, para obtener esa recompensa o añadidura, esa es la obediencia. Amén. Eh, y la tercera añadidura, pues como la vemos en el versículo 35, vino una voz desde la nube y decía, este es mi hijo amado, a él oí. Es decir, otro mandato, escucharlo a él. Esto era para ellos, también para nosotros, obviamente, pero también Dios se volvió a agradar de él. Amén. Resumiendo, si tú quieres que los cielos se abran, obedece. Si tú quieres agradar a Dios, obedece. Si tú quieres ser bautizado en Espíritu Santo, obedece. Si tú quieres que tu rostro se transforme para belleza,
Por, obedece. Si tú quieres tener revelación, obedece. Amén. Vamos a la última, que es la obediencia del lugar santísimo. La obediencia del lugar santísimo, que específicamente es el cambio de sacerdocio, es decir, subir a la cruz a cumplir la voluntad de Dios. En Lucas 22 habla, y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, perdón, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. ¿Cuál es la obediencia? ¿Cuál es la recompensa de obedecer? La fortaleza. Yo aquí veo fortaleza, pero vamos a ver otras. Pero una de ellas es la fortaleza. Y tú quieres o que si tú quieres fortaleza, pues simplemente obedece. Quiero hacer otra. La Biblia habla, no lo puse en la presentación. Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada del cielo y de la tierra y debajo de la tierra. La Biblia habla en Apocalipsis, yo tengo las llaves del Hades y la muerte. Es decir, ¿cuál es una de las recompensas de la obediencia? Es la autoridad. Cristo maravillaba a las multitudes porque ellos decían, nunca habíamos visto a nadie enseñar con tal autoridad. Es decir, para enseñar hay que tener autoridad. ¿Y cómo podemos alcanzar esa autoridad? Pues es simple, obedeciendo, siendo obedientes. Amén. ¿Cómo podemos practicar la obediencia? Vamos a leer qué es lo que dice la Biblia. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Este es un mandamiento del Espíritu Santo, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo quieres alcanzar la autoridad? Obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo quieres alcanzar que se abran los cielos? Agradar a Dios, que bautismo en Espíritu Santo, revelación, fortaleza, autoridad, un rostro hermoso, obedeciendo. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría, no quejándose, porque no es provechoso. Es decir, no solamente se trata de obedecer, sino también se trata de obedecer sin quejarse, porque tú puedes obedecer, pero al mismo tiempo puedes estar murmurando. Es decir, no estás cumpliendo el principio. El principio es obedecer y no quejarse. El mandamiento del Espíritu Santo. Amén. Damos por finalizado. Como siempre, la gloria es para Dios. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.